¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a 24 horas tu mañana, 6 de la mañana en punto, este martes 3 de diciembre, Davor. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos ahí en sus casas? Gracias por acompañarnos nuevamente en esta jornada de día martes. Tenemos mucho que compartir con ustedes. Anoche hubo algo de frío en Santiago, no sé si anoche estuviste ahí sintiendo la brisa santiaguina, pero sentí que hubo un poco de viento anoche, ¿no? Un poquito de viento, pero la verdad me acosté un poco temprano. Te acostaste tempranito, bueno, Sí. con todo lo que fue el éxtasis del primer día, los nervios y todo. Era fue como normal. primer día de clase, así que era normal, me acosté temprano, así que no pude sentir ese vientecito nocturno, pero en las noches están siendo un poco frías acá en Santiago. Yo siento que todavía, lo comentábamos ayer, todavía no se puede salir, por ejemplo, si uno va a tomarse una cosita, en la noche no se puede salir sin una chaquetita y preparada. Sí, yo anoche salí, de hecho, me castigo y me... te echas al agua al delato tiro. pero me fui a comer un completo con una cervecita con un amigo. Bien. Algo piola. 10:30 en la casa. Igual día lunes. Sí, pero es que mi amigo pasaba por Chile solamente el día de ayer, así que era ayer o ayer. Ya, pero bien, está bien. buena onda igual. Pero estuvo bien. Hoy día el despertar estuvo más complicado. Sí, hasta ahora tenemos 9 grados de temperatura, el día va a estar un poquito mejor que ayer, vamos a llegar a 28 grados en la tarde. Ayer yo creo que la temperatura fue inferior, se lo vamos a estar preguntando a Yael Chefkis en un ratito más. ¿Qué tenemos para hoy, Agustín? Bueno, tenemos hartas noticias, sobre todo en el tema de salud. Obviamente el micoplasma sigue siendo un tema importantísimo, obviamente para que ustedes también en sus casas, sus niños, tomen las precauciones debidas de una bacteria que se contagia de manera mucho más fácil. Se parece mucho al virus, nos han dicho los doctores, así que vamos a estar viendo todas las informaciones al respecto. Sí, vamos a estar viendo eso, vamos a estar regalando las camisetas. Ayer me escribió mucha ¿verdad? gente por Twitter, por el Instagram, que la camiseta, que uno no quiere la de la U, que la del Colo-Colo, otro la de la selección chilena, así que Yo me atentos metí porque hoy a regalamos Twitter. la primera. Sí, me metí a revisar a Twitter, hay muchas fotos que han enviado poco a poco nuestros seguidores, así que y están muy lindas. Yo me acordé mucho de cuando iba al estadio con mi familia, así que muy bonito. Un ratito más vamos a estar regalando la camiseta de la Universidad de Chile, en la que hoy día va a tener dueño o dueña. Mira las postales que tenemos a esta hora de Chile. Preciosísimo el despertar siempre en nuestro país, es tan lindo, sobre todo en esta época. Tenemos el Quisco, que partimos con Villarrica, ¿o no? Eso, Villarrica, Pucón, ahí nos corregirán. Villarrica con el volcán maravilloso. No entrará en erupción ahora, en vivo y en directo, ¿no? No Está ahí creo, no siempre. creo. Bueno, es el volcán más monitoreado de Chile, así que si entra en erupción lo vamos a tener grabado sí o sí. Sí, pero no creo, y con esa imagen de atrás, ese cielo medio anaranjado. Pero qué lindo ver eso con nieve, porque ayer salí, anduve también por Lo Barnechea, por arriba, y mucho más cerca de la cordillera se ve que ya no nos queda nada de nieve acá en Santiago, o sea, nada de reserva de agua dulce finalmente. No, pero lindo, a mí me encanta ver el volcán con el lago, de repente que se mezclan esos paisajes preciosos que tenemos en nuestro sur de Chile, que vale la pena disfrutarlos de repente. Sí, ahí tenemos Pucón, el Quisco, Providencia y por supuesto Punta Arenas, que siempre nos muestra su mejor cara a esta hora. Ahí está Santiago, amaneciendo a poco, Despertar de Santiago. moviéndose la gran capital. Y es 6 de la mañana con 3 minutos, vamos a una pausa, pero ya volvemos a la mañana. Ya estamos de regreso. Ahora. 6 de la mañana con 10 minutos y nos vamos hasta la comuna de Ñuñoa. Un hombre fue baleado en un asalto y actualmente se encuentra en riesgo vital. Sí, una noche muy violenta en nuestra capital. Vamos de inmediato con Carlos Melín, que tiene los detalles hasta ahora. Carlos. Sí, ¿cómo están? Estamos muy pendientes con este tema. Todavía la Policía de Investigaciones y la Fiscalía no han entregado declaraciones, siguen haciendo los debidos trabajos para esclarecer este asalto tan lamentable porque termina con un hombre de 35 años, padre de 2 pequeños, que hoy se debate entre la vida y la muerte luego de ser asaltado mientras estaba con su pareja en una plaza en General Bustamante. Ellos estaban compartiendo, al costado estaba la motocicleta y aparecieron los delincuentes que vieron la oportunidad de asaltarlos. Fueron con armas de fuego, eran 3 sujetos quienes estaban minutos antes en un vehículo de color gris. Van a estas víctimas, los intimidan, los encañonan y aparentemente ellos habrían opuesto resistencia, por lo cual disparan, por lo menos en una ocasión, hiriendo al hombre de gravedad, una herida que le llega en la zona del pecho. Teníamos hace algunos minutos la oportunidad de conversar con sus padres, quienes estaban muy afectados por esto. Fueron a verlo hasta la ex posta central. Él ya ha sido intervenido, pero todavía permanece en riesgo vital. Una situación bien complicada. Estos delincuentes huyeron hasta el momento, no han sido detenidos. La Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Robos, está haciéndose cargo de las diligencias. En 2 puntos. ¿Por qué en 2? Porque primero, en General Bustamante, es donde
donde ellos estaban cuando reciben estos disparos. De hecho, habían algunos testigos, vecinos que se dieron cuenta de esto, pero luego de que ellos terminaran heridos, las víctimas, digamos, suben a la motocicleta y se trasladan hasta acá donde estamos nosotros, hasta Vicuña Maquena, en un servicentro Copec, donde finalmente no resistieron más, porque el hombre se desvaneció, quedó de hecho acá la motocicleta que ustedes han visto en las imágenes de apoyo, y los vecinos, los transeúntes, los trabajadores los ayudaron, llamaron a carabineros, luego llegó personal SAMU y trasladaron a este hombre hasta la ex posta central. Compleja situación, muchachos, gravísimo, porque este hombre estaba simplemente con su polola, con su pareja. Estaban compartiendo en esta plaza cuando son abordados por estos sujetos que sin tener ningún reparo disparan en contra de ellos, hiriendo de gravedad al hombre. Sí, una noticia terrible, Carlos, con la que comenzamos la jornada. Una persona que, claro, estaba compartiendo con su familia, muy tranquilo, de acuerdo a lo que tú nos cuentas, con su pareja ahí tratándose, conversando, haciendo la vida cotidiana, y se encuentran con esto, que no tuvo ningún tipo de sentimientos ni de nada que de alguna manera lo llamara a no cometer este disparo. Y tiene que ver además esto con lo que hemos visto, que es algo permanente en nuestro país, la gran cantidad de armas que todavía están a manos de los delincuentes, que además no tienen ningún tipo de filtro, que no aceptan argumentación, que ante cualquier persona que se sienta como que no va a poder perpetrar el robo, finalmente disparan, y disparan a matar. Tú decías, disparó al pecho de esta persona que hasta ahora está entre la vida y la muerte. Esto finalmente, Carlos, ¿fue un robo que se concretó o finalmente, a ver la resistencia de la víctima, fue en calidad de frustrado? Robaron la mochila de la mujer, algunas otras pertenencias, pero no consiguieron llevarse la motocicleta. La intención era llevarse sus celulares, sus billeteras, sus pertenencias y también la moto. Y ahí es donde se produce una especie de forcejeo, cuando el hombre se resiste al robo, se resiste a entregar las llaves, y por eso es que le disparan a él y no a la mujer. Ahí finalmente a la mujer sí le quitan su mochila con alguna de sus pertenencias, así que de alguna manera sí consiguieron robarle a estas personas, aunque no el vehículo. Así que de alguna manera consiguieron parte del objetivo estos antisociales, que según relataron ellos mismos, el testimonio que le han dado a la policía es que habrían sido 3 personas de nacionalidad extranjera, luego del acento que ellos pudieron percibir de estas personas. Hasta el momento en las inmediaciones se están buscando las cámaras de seguridad, han estado trabajando los equipos municipales también de la comuna de Ñuñoa para colaborar y en ese sentido poder dar lo antes posible con el paradero de estos delincuentes. Sí, Carlos, y ojalá que acá sea exitosa la labor de la policía, porque tú lo recordabas más temprano, el asesinato de otra persona ahí en Ricardo Lyon con Providencia. Esta es una comuna contigua en Ñuñoa, pero están pegadas de alguna manera. Todavía no aparecen las personas que mataron, que asesinaron ahí a una persona que estaba también con su pareja comiéndose un sándwich a la salida del McDonald's. Similares, sí, muy similares. Sí. Capaz que sea la misma banda. No se sabe. Parte de la investigación. Carlos, muchas gracias. Sí. Y eso es... Sí, y eso, muchachos, para terminar, es de mucha preocupación en la zona, en las inmediaciones del Parque Bustamante. La verdad es que han habido varias bandas que han asaltado, algunos han sido detenidos, o los mismos equipos municipales de Ñuñoa, de Providencia, a veces dan con ellos, pero en estos casos que han sido los más graves, con personas baleadas y con esta persona fallecida como el de Ricardo Lyon, lamentablemente todavía no hay detenidos. Ya, ¿esto es Bustamante con qué calle, donde estás tú? ¿Dónde fue el asesinato de esta persona? O sea, el disparo. Esto fue... Sí, los disparos fueron en Bustamante con Mujica, justo en esa esquina. Y ellos se trasladan después hasta acá, hasta Vicuña Maquena, que estamos nosotros en Malaquías Concha, donde está este servicentro, es donde finalmente ellos reciben ayuda. Gracias, Carlos. Volvemos contigo en breve con más información. A las 6 de la mañana con 15 minutos, vamos a una pausa, pero ya volvemos con más noticias. Sí, mira qué linda está la capital a esta hora. De a poco comienza a mostrarse, un poquito helada a esta hora, con 9 grados todavía, pero de a poco comienza a correrse el velo de la noche y asoma nuestra capital en este diciembre, ajetreado siempre. Siempre diciembre es sinónimo de estrés, creo. Sí, una locura, no solamente en Santiago, sino que en todas las capitales y en todas las ciudades siempre hay algo que buscar, algo que comprar. Además hay muchas celebraciones en las empresas, amigos secretos, almuerzos, una completada, algo siempre para despedir el 2024 en este caso. Aquí en la capital va a ser una máxima de 28 grados, así que ya se ve el despertar maravilloso. Se ve fría esa imagen, eso, fría. Me da la impresión que eso es el metro Salvador, ahí a la altura del puente del Arzobispo. Uno ve esa imagen, podría ser Talcahuano, no sé, Rancagua o alguna otra ciudad. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Ya,
6 de la mañana con 22 minutos, Daur. Vamos a comenzar hablando estos temas que te gustan tanto a ti, les gusta a ustedes tanto en su casa, porque son temas que podemos compartir todos. Sí, pero que a veces nos deprime, nada como este, porque vamos a hablar de la higiene del sueño, de cuánto hay que dormir para estar bien, para estar alegre, para que el cuerpo esté bien cuidado. Y dice un estudio, uno de los tantos estudios que dan vuelta por el mundo, que lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas para reducir la tristeza. Una depresión acá. ¿Nosotros qué hacemos? Terrible. ¿Cuántas horas estás durmiendo No, tú? yo, es que este horario, claro, es nuevo. Entonces, 6 horas, 5 horas. Primera noche ayer, además, entonces distinto. Pero yo en general, además, soy de dormir poco. Sí, yo hoy día me levanté, por ejemplo, a las 4:40 y anoche ¿Ya? te contaba que me porté mal Sí. y me quedé tarde a mi Comerse casa completo. y me fui a comer un completo y me acosté pasadita a las 11 de la noche. O sea, dormido, con suerte, 5 horas 20, 5 horas 30. Yo esto lo suplo después en la tarde con una siesta. Si no duermo siesta, ando Sí. muerto a las 4 de la tarde. No, pero, o sea, no sé a qué le pasa al resto, pero yo si duermo siesta, después me cuesta mucho volver a quedarme dormida. Es que hay que ser, la siesta tiene que ser rigurosa con el despertador, con varias alarmas tal como uno se levanta en la mañana. Ayer yo me quedé haciendo muchas actividades, dejé muchas cosas por hacer para no dormir siesta, estar todo el día activa y en la noche ya apoyar la cabeza a la almohada y morir. Pero es tan importante el sueño. Sí, bueno, y este estudio de la Universidad de Cambridge dice que si uno duerme entre 7 y 9 horas, de alguna manera tiene una buena higiene mental y eso hace que el cuerpo funcione de manera correcta, al 100%, que todo lo que tiene que secretarse, las hormonas y todo eso, el cortisol, la dopamina, todas las cosas que hablamos permanentemente, que son las hormonas de la felicidad, del que estar alerta, todo eso funciona bien. Es que si uno ayuda. duerme menos, empieza ahí a averiarse el cuerpo. Y después el cuerpo se expresa. El cuerpo Después se el cuerpo expresa. llama la atención de las personas que nos portamos más o menos mal y obviamente, por ejemplo, uno lo nota al tiro si uno va a hacer deporte, el cuerpo está más cansado, si Sí. uno después que para las conversaciones tiene menos paciencia, sí, el cuerpo alega también. Oye, tiene su derecho. y yo estaba pensando también que, comentábamos recién en la pausa que estoy con una tos, que un poquito averiada la garganta, y llevo como una semana, pero una semana que además he dormido mal. Yo creo que si uno además duerme así de a poquito, como 5 horas por aquí, Sí. una por allá, una siesta, otro día 6 horas, el cuerpo y el sistema inmunológico nos alcanza a blindar de alguna manera. Así que espero el fin de semana dormir 9, 10 horas. Eso dependerá de ti, Dado. Para que el cuerpo se pueda recuperar y pueda funcionar bien las defensas, porque así como estamos a media Nosotros tenemos máquina, que esperar toda una semana más para estar bien contigo. sí, el sábado debería estar bien. Ya, una A menos que semana más falte un para día. quedar. A menos que falte un día. No tienes autorización esta semana, yo no te dejo. Pero mira, cuando uno era más chico yo me acuerdo que era importante dormir porque te ayuda para el crecimiento. Ahora ayuda para el crecimiento personal también. Sí. No solamente en estatura, porque yo creo que ya no crecí más de lo que hay, pero sí para el crecimiento personal en cuanto a estar bien en el desempeño, por ejemplo, del trabajo, el desempeño emocional, el desempeño físico también. Hacer deporte cuando uno está cansado es muy difícil. Sí, cuando uno duerme bien, anda todo bien. Cuando Sí. uno duerme mal, anda todo mal. Esa es la verdad. Y sobre todo ahora que, por ejemplo, cuando uno tiene que volar, cuando hay que viajar, tomar aviones o aviones como a las 4 de la mañana, uno no duerme nada, anda todo como con el cuerpo cortado, duerme de a poquito y el cuerpo no funciona. Para los chicos que en estos días están dando la paz, si no duermen 8 o 9 horas, Sí. no solamente van a tener tristeza, como dice el estudio, cuando se duerme menos, sino que también van a tener un impacto tremendo en las habilidades cognitivas, porque a uno, y eso es lo que nos pasa a nosotros, que de repente en la mañana hay que afrontar aquí algún tema, conversar, hacer un comentario, y como que los cables Choca, se andan cruzan. ahí, como que hay cortocircuito en la cabeza, Sí. porque uno no ha dormido y quizás las horas necesarias. Igual, Hay días y ahí días. también depende de la calidad de vida que tenemos y eso también es un llamado de atención al país, obviamente. O sea, hay muchísimas personas que tienen que levantarse a la misma hora que nosotros y que simplemente porque, por ejemplo, se demoran más de una hora en el trayecto a sus lugares de trabajo. O sea, ahí también hay un llamado de atención, obviamente, por ejemplo, a todas las autoridades, obviamente, porque la calidad de vida y sobre todo la salud mental, que es tan importante, también depende de nuestras horas de sueño y de muchos factores que chocan con esto mismo. Oye, ¿y cómo será este tema en los adultos mayores? Porque los adultos mayores, uno sabe, como lo ve en los estudios, lo ve con sus papás, con los tíos, con los abuelos, que a medida que uno está más viejo empieza a dormir menos. Sí. Y yo creo que muchos adultos mayores no alcanzan a dormir entre las 7 y las 9 horas para reducir la tristeza. Muchas personas duermen sí. 5 horas, 6 horas. Bueno, mi papá duerme poco, mi mamá duerme un poquito más, pero con 5 o 6 horas andan muy bien. Po. A Bueno, diferencia de igual uno quien que- madruga, Dios lo ayuda. Sí, Eso dice. pero el cuerpo con el paso de la vida, con el tránsito, uno va necesitando menos. Cuando uno es adolescente, yo nunca he sido así, pero me acuerdo de compañeros míos o amigos que dormían 12 horas de corrido. Y decían, ¿cómo puedes dormir 12 horas? Yo no puedo, no. Yo soy mala para dormir, lo admito, y tengo un problema desde muy chiquitita que, por ejemplo, me cargaba ir a dormir a casas de amigas
¿Ya? Porque yo me levanto en general, cuando era más chicas más, todavía a las 6:30 de la mañana. Ya. Entonces, estaba en una casa ajena, no conocía o conocía a la mamá de mi amiga, pero no tenía la confianza de estar en una casa mía. Y me tenía que quedar hasta las 10, 11 de la mañana esperando que la amiga despertara para yo recién poder hacer ruido o ir a tomar un vaso de agua o ir a comer algo así. Ah, no, a mí me pasa lo mismo. Yo no me gusta dormir en otros lados. Me gusta dormir en mi casa, en mi cama, aunque sea tarde, vuelvo siempre al nido. Muy bien, eso es importante. Sí, es parte de... Ordenado, Davor. Aparte, ¿Cómo se ve? No me gusta ver como otras vidas cotidianas, como que despertar en otra cotidianidad como que me choca más No, ahora pero que las uno está viejo. pijamadas igual eran entretenidas. A mí me gustaban, pero me incomodaba eso, despertar y no poder hacer nada. Tenía que esperar 3, 4 horas que despertara el resto de la casa para yo recién poder moverme. Era una sensación muy incómoda. Oye, y lo otro que me pasa con esto del sueño es que uno dice, ya, bueno, en la semana de lunes a viernes tenemos que venir a trabajar, dormimos poquito y uno dice, el fin de semana voy a dormir, y llega el fin de semana y yo no sé qué le pasa al cuerpo, que tiene una memoria así como está seteado, que uno duerme 5 horas y media todos los días, y el sábado que hay que el día para dormir o el domingo, que yo siempre, ingenuo, pongo el despertador y digo, ya mañana voy a dormir hasta las 12 o hasta las 11. Y pongo aquí el despertador y de repente son las 8 y estoy despierto. Y Bueno, despierto pero así es que con el las reloj pepas. biológico. Y voy a buscar un café y me llega el diario, que yo soy fanático del diario, y me pongo a leer el diario y son las 8 de la mañana y digo, estoy hecho un viejo. No, pero yo 8 creo y que cuarto también leyendo el el diario reloj un domingo. como del cuerpo que marca. Sí, es un problema. pero de repente te acuestas, no sé, el fin de semana uno sale, se acuesta a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, si es que está buena la cosa. Y uno Davor, a las- como que he conocido una personalidad tuya en estas conversaciones. En serio, Pero está bien, sí. Está bien y bueno, pero también una cosa es dormir, pero otra cosa también súper importante es lo que uno come. Y acá también te hago la pregunta, por ejemplo, ¿a qué hora tomas desayuno? ¿A qué hora almuerzas? No, yo me voy a ir de tirón de oreja hoy día, porque no duermo entre las 7 y las 9 horas y no tomo desayuno. Soy de ese team, que sé que es muy malo, siempre lo dicen los doctores, mi desayuno está haciendo ahora acá con un café. Pero Mi desayuno. yo Pero no tampoco... como, no tengo apetito en la Yo no mañana. tomo desayuno tampoco, no tengo apetito tampoco. Pero la dieta intermitente hoy en día está muy de moda. Hay muchos nutricionistas que la recomiendan, hay muchos otros que no. Yo no podría recomendarla acá, obviamente, pero es algo que se ha puesto muy popular, podríamos decirlo. Bueno, dicen los expertos que el desayuno es un verdadero seguro de vida. Siempre dicen que hay que comer como rey, almorzar como príncipe y en la noche como mendigo, que hay que ir bajando las cantidades. A mí me pasa al revés. Yo no como nada, como mucho al medio y en la noche poquito. Pero dicen que esto es un seguro de vida y que la mejor hora para comer o para tomar desayuno en este caso no es apenas uno se despierte, que uno cree que suena el despertador y uno va a la cocina y se prepara un sándwich, un quesito, un pan con mantequilla y una tostada y se llena. Y de ahí mucha gente después dice, bueno, después de eso me ducho. Claro. Lo que dice el estudio es que es al revés. Que ojalá usted se despierte, se vaya a la ducha, haga sus cositas, se pegue una encachada y una estucada en el espejo. Claro. Y que de ahí saca el desayuno. Después de 40 minutos, Ay, pero una hora nada después. más rico que el desayuno en la cama. Pero eso a Los veces se fines puede de los fines semana. Sí, obviamente. Pero Ojalá lo que dice el pudiéramos. estudio, dice que al despertar, cuando suena el despertador, el cuerpo libera cortisol. Ya. Libera cortisol, que estamos como estrés, como que ya levantarse, vamos compadre, hay que ir a hay que ducharse, hay que pegarse la acicalada en el caso de las mujeres. Y de ahí dice el estudio que hay que ir a tomar desayuno. Ya, pero también el estudio... Si no, ojo, uno puede hacer que haya más ¿cómo se llama? Más azúcar en la sangre, Claro, puede elevar la glucosa. presión. Sí, la glucosa. Igual el estudio, y acá una recomendación usted en su casa, dice que hay que tomar desayuno cerca de las 8 de la mañana. Sí, ese es como un horario promedio. En el fondo. Un horario promedio. Pero también, por ejemplo, es muy típico cuando uno viene en el metro, ir comiéndose el sándwichito, cuando uno se baja, también lo venden a la entrada, a la salida, obviamente. O cuando uno llega ya al trabajo, obviamente, prepararse el desayunito ahí en el mismo puesto. Eso yo creo que va en línea con lo que dice el estudio, de que Claro. no hay que mandarse el pan con queso apenas uno suena el despertador, sino que lo puedes en la oficina llegar a tomar desayuno, que eso sería bueno para el organismo. Y también lo otro que dice este estudio que es bueno es almorzar ojalá antes de las 2 de la tarde, Ya. si es que uno tiene este horario. Yo vengo del sur de Chile, de Magallanes, y allá lo más tradicional es que la gente desayuna a las 8, el almuerzo a las 12, la once a las 4 y a las 8 ¿Pero la eso cena. toda la semana? ¿Del Eso lunes es a como lo lunes? tradicional, de lunes a lunes, allá en Magallanes, por los horarios además del comercio, por cómo funciona la vida cotidiana en ese lugar, pero son 4 comidas y 4 Sí, interesantes. grande. Allá usted en Yo el no tengo, sur no tengo esa costumbre, me liberé. es como los asados, es todo así multitudinario. El pan con huevo. Sí.
Pero igual en todo caso, los fines de semana es difícil respetar ese horario entre el mediodía y las 2 de la tarde. Sí, bueno, a mí en la semana me pasa que almuerzo entre 1:30 y 2 más o menos, como que ese es el rango horario. Sí, y en la igual. noche trato de no comer, pero de repente me da hambre y no, me toca hacer el leso, po, porque me dan ganas de tomar café después de las 8, me dan ganas de comerme algo y quiero estar fitness para el verano. Para Obvio. un verano sin polera. Obvio. Entonces digo no y trato de buscar una lechuguita, algo, pero bueno. Después de las 8 siempre es malo comer porque la guatita queda pesada, más si uno come algo que tenga mayonesa, Sí, sí. o se come un asado, al otro día anda pidiendo perdón. Y además al organismo le hace un flaco favor porque el organismo tiene que trabajar cuando debe descansar. Dauria, ¿y en Magallanes cómo? Porque claro, tienen estos 4 muy marcados, pero yo siento que la parrilla está prendida todo el día, No, ¿o no? yo diría que eso es mito. Ah, esos son mitos. Mitos. No es lo que me ha tocado a mí. Bueno, yo no iba a Magallanes, iba a Coyhaique, pero no es lo que me ha tocado a mí. Pero a nosotros en Magallanes nos gustan los asados y los quinchos. Ya. Y aquí me suscribe el presidente Boric, que siempre dice que le gusta hacer asados, parrillas y todo. Bueno, ha invitado a autoridades incluso a su casa a hacer grandes parrillas. Es muy de parece. magallánico, pero no se puede todos los días, porque una cosa lleva a la otra, y la otra a la otra, y a veces es martes. Sí. Así que no se puede. Allá obviamente me imagino que va con una botellita al lado, ¿no? Sí, por eso hay que cuidarse. Pero bueno, esto tiene que ver con la higiene del sueño y con la higiene de los horarios para que el cuerpo no entre en un mal funcionamiento, para que se respete finalmente el sistema inmunológico, para que todos los aparatos que tenemos adentro funcionen de buena manera y para que el cuerpo lo cuidemos, porque Sí. hoy día esto es un seguro de vida y hay que aguantar con este mismo cuerpito toda la vida. Sí, Y hoy día la esperanza de ojalá vida que en sea Chile... largo. Claro, la esperanza de vida hoy día en Chile está en torno a los 83 años, probablemente cuando nosotros somos viejitos, que nos queda mucho para eso, va a ser en torno a los 90 años. Es verdad. Entonces, para llegar bien, con la maquinaria funcionando, bien aceitada, hay que cuidar el Ya, cuerpo. o sea, no nos copie. No nos copien. No somos un ejemplo. No somos un ejemplo en este caso. Muy bien. Oye, cambiemos la canción DJ porque yo quiero hablar de otro personaje que me gusta mucho. ¿Cuál? A ver. ¿Prendan los motores? Ese. Oye, Daddy Yankee, ¿ya no te desilusionó de una vez? O sea, no, bien por él, no quiero decir nada, pero bien por él, pero se fue de este camino del reggaetón Hace tiempo ya. hace como 1 año, 2 años, ¿no? Sí. Se fue por el mundo de la iglesia, que está bien, repetimos, pero ahora también anunció otra noticia personal Sí. que a varios de sus seguidores igual les afecta. Bueno, tiene Sí. 47 años, llevaba 29 años casado y ahora se divorció. Sí. Se había casado bien joven, porque Muy uno dice joven. 47 menos 29, bueno, este muchacho se casó a los 18 años Sí. y me impresiona eso sí que haya estado tanto tiempo con la misma persona, con la que tuvo 2 hijos además, Sí. pensando en que es una persona que viajó, que tuvo permanentemente salidas al extranjero, giras por aquí, Sí. giras por allá, que no debe haber pasado mucho en su casa. O sea, yo digo que este matrimonio a lo mejor pudo haber colapsado antes. Él dice que... Ella debe haber tenido a lo mejor mucha paciencia. Sí, pero dice que fueron a varias terapias y todo, pero que ya después de casi 30 años ya no dio para más la cosa. Sí. Bueno, pero igual en el mensaje que él pone, yo lo estuve leyendo en las redes sociales, dice que es con mucho respeto, con mucho Sí. amor. Tienen 2 hijos en común, eso siempre es importantísimo para cualquier separación, obviamente, y el respeto que se tiene que tener dentro del mismo matrimonio o ex matrimonio, como también, obviamente, de todos nosotros que estamos opinando de observantes nada más. Sí, como del mundo del Observadores. espectáculo estamos hasta. Claro. Bueno, pero Daddy Yankee ya no tiene la fama que tuvo hace 10 o 20 años. ¿Tú creí? Contaba ayer, la semana pasada, ¿Ya? tú no estabas. No. Estaba con la Carla, parece. Que también hablamos algo de Daddy Yankee. Contaba que yo lo conocí en la plenitud cuando vino a Chile, al Festival de Viña, en el 2005. ¿Tú lo 2006. conociste? Sí, yo estuve así como estoy contigo. Y estuve no con hay, Daddy hay Yankee. foto, porque si no hay foto no. No, pues sí, en ese no tiempo sé. no había esto, pues. Ya, 2005, no importa, 2006. pero hay cámaras de foto. No, pero no andaba. Por favor. Está bien, debe estar en el archivo, tengo alguna entrevista ya, mía con vamos a buscar. Daddy Yankee. Yo era un Nobel periodista, muy jovencita. O sea, como dice esta canción. y ahí Lo que conocí, pasó y ahí en el Festival de Viña. Lo que pasó, pues, y el tipo No a mí recuerdo. me impresionaba en aquella época por el tema del blim blim, Ah, sí. que era como algo como... Muy de tu estilo. Era muy iconoclasta para lo que es la cultura chilena. Ya. Ver a esta persona que llegaba rapado, con tatuajes, con el blim blim, con anillos, con unos collares que eran... No era un collarcito como el que tienes tú, No pero lo no tengo. tienes collar. Pero un collar que era como una cadena del perro. O sea, como uno dice, y hasta el reggaetón, como que fue el primer approach del Sí. mundo chileno con el reggaetón. Después vinieron un montón más. Pero yo creo, no sé qué opinan ustedes en sus casas, pero yo creo que Daddy Yankee sigue siendo ese hit. El papi. O sea, uno va a la disco o uno va a una fiesta y Daddy Yankee sigue sonando y las nuevas generaciones, 10 años más chicos que uno o más, cantan Daddy Yankee como si fuese de su época. Sí, después han aparecido otros que
cambiado un Claro, poquito los y ritmos. claro, las eso. letras son un poquito más agresivas. Uno podría decir a lo mejor que era blanco en el tema de las letras de Daddy Yankee, aunque es rupturista obviamente para la época, pero hoy día unos que tienen letras de reggaetón que son mucho más duras o más cuestionables que las que tenía Daddy Yankee, que también irrumpió con letras que fueron cuestionadas en su minuto. Yo creo que obviamente o sea, los cuestionamientos a esa época, yo me acuerdo que los cuestionamientos en esa época cuando uno estaba en el colegio, iba a la fiesta y bailaba este tipo de canciones, que los papás se caían, pero para atrás. Claro, veníamos de una Y época... hoy día pasa un poco lo mismo, pero claro, se ha avanzado. Cada vez corremos el cerco un poquito más allá. Claro, pero hoy día ve tú todos los cuestionamientos que hubo el año pasado con la venida de Peso Pluma a nuestro país, con las letras que tienen además muchos cantantes de reggaetón, que para muchos es parte de la cultura del narco, y uno lo ve en los libros, la literatura del crimen organizado, de que también hay una derivada que tiene que ver con el mundo de la cultura, con las canciones, con la forma de vestir, con lo aspiracional que muchas veces se transforma la gente que interpreta y que hace carne lo que es el mundo del reggaetón. Ahora, también, a lo mejor, no sé, puede ser porque los niños tienen, por ejemplo, celulares, se pueden meter a YouTube desde mucho más pequeños que lo hacía uno, entonces también tienen acceso a esta música de manera mucho más fácil y mucho más rápida. Uno va en el auto con niños pequeños de 10 años y ya van cantando estas canciones, cosa que uno no hacía con tanta facilidad. Uno ponía la radio y yo era muy de las romanticonas en el auto familiar. Sí, a mí me impresiona hoy día, bueno, a propósito de lo que tú dices con la juventud, con los que son menores que uno, obviamente, la capacidad que tienen para aprenderse la letra de las canciones completas. Con suerte uno se acuerda el coro de alguna canción, sonaba Emanuel delante, uno se acuerda como de un pedacito de la canción, o Soldado del Amor, como que uno se acuerda del coro, pero los que saben reggaetón o estas canciones vino ¿cómo se llama la chica que vino el fin de semana? ¿Emilia? Emilia. Llamemos a la Sofi. Veía al público, se sabían todas las canciones, el playlist completo. Sí, pero ya es distinto, Podador. Como Emanuel me la comparáis con Daddy Yankee o Emilia, no. Uno con suerte se aprendía una poesía en el colegio. Ya, pero esta te la sabí, esta te la Danzamos sabí. en tierra chilena. ¿Esto te la sabí? El coro. ¿La bailáis esta la dice? Sí. Después me arrepiento porque el reggaetón exige ir a... Ya, Davor, de verdad. No, vamos a hacer acá una clase de zumba, de verdad. Davor, tienes que estirar la cintura, la Sí, cadera. pero hay que prepararse. Pero bueno, ¿Y hay una preparación previa tú cada vez que vas a la disco? no. Ah, ya. No, pero Celonga. de repente uno se entusiasma con el... Sobre todo bueno, ahora no tanto, pero cuando llegó el reggaetón, que esto que había que ir hasta el piso, Sí, sí. después a ti igual Que te hay debe pasar, molío. si no creo que... No, a los matrimonios de repente cuando Juventud uno de va divino con... tesoro, pero a veces no tanto. Cuando uno va con taco, sí, eso ya es más complicado. De hecho, yo ya estoy en una etapa de mi vida en donde llevo zapatillas. El perreo. Y después de un horario prudente, hay un cambio de... Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, lo contábamos, pues la Daddy Yankee se separación separó, de Daddy terminamos Yankee. hablando de las letras y todo eso. Sí, pues queríamos saber ahí. Sí, Daddy Yankee, bueno, tiene 47 años, se separó después de 29 años de matrimonio, le queda toda la vida por delante, 47 años todavía un potrillo, así que se Vamos a puede ver si toma nuevas reinventar. decisiones Sí. y a lo mejor vuelve a la música. O a la música del... ¿O tú crees que ya no ha superado la etapa? Es que creo que la competencia que tiene él hoy día es muy descarnada en el mundo de la música. Está Bad Bunny, está Maluma, están un montón de nuevos cultores del género y además otros que están apareciendo y que van a aparecer en el futuro. También acá en Chile tenemos un montón, Marcianeque, Sí. Pailita, un montón más. Pero el más año famosos. pasado, fue el año pasado, no me acuerdo cuando vino el Big Boss, dejó la embarrada acá en Chile. La patá. La patá. La patá. Bueno, 7 de la mañana con 19 minutos y claro, sigue la preocupación por el aumento de casos de neumonía por micoplasma. En Concepción, una niña de 8 años ahora falleció y otras 50 están contagiadas. Por ahora, el Mineduc no descarta adelantar las vacaciones. Sí, un tema de mucho cuidado, está siendo monitoreado además por el Ministerio de Salud. Vamos de inmediato con Sofía Carrizo, que hasta ahora nos entrega más antecedentes. Te escuchamos. Claro, desde el Mineduc han dicho que no se puede adelantar o no se puede descartar aquello. O sea, a lo que voy es que se puede decir que sí o se puede decir que no. Eso es netamente lo que se tiene que revisar por parte de la cartera de educación, pero no solamente por aquel ministerio, sino que también por el Ministerio de Salud, porque se tiene que revisar eventualmente si es que existe la posibilidad de adelantar las vacaciones, porque no es fácil llegar y alterar, por ejemplo, un calendario que está estandarizado desde principio de año, que hay obviamente todas las fechas correspondientes para que el año escolar curse de manera normal. Sin embargo,
pase este tipo de situaciones donde se tiene que realizar un ajuste, porque lo veíamos, por ejemplo, en invierno, donde se han adelantado las vacaciones debido a la circulación de enfermedades respiratorias, y por lo mismo, en este caso, se está analizando, se está revisando, pero no se puede decir ni que sí o que no, porque es algo igual que no se puede tomar a la ligera, y es necesario también poner en el foco la salud de los mismos niños. Se sabe que ya a esta altura del año muchos colegios, cursos están cerrando los años, pero también se tiene que ir viendo poco a poco y caso a caso de qué se puede hacer frente al aumento de casos de micoplasma, porque lo que se han visto mayoritariamente afectados no son los adultos, sino que son los menores de 18 años, y eso lo ha recalcado desde ya hace un tiempo atrás el Ministerio de Salud. Pero bueno, pasemos a escuchar las declaraciones por parte del ministro de Educación, que ayer dio una entrevista a 24 horas. Nada más ni nada menos que la salud de nuestros niños y niñas en un momento en el que las enfermedades también están cambiando la forma en que nos afectan, la gravedad con la que impactan. Esperamos que podamos contar con la información y ponernos de acuerdo con el Ministerio de Salud, que nos nutran de esa información, tal como ocurrió el año pasado, donde tomamos la decisión en conjunto de adelantar las vacaciones de invierno. Claro, finalmente lo que se tiene que ir adaptando en torno a la realidad, porque hemos visto la evolución de ciertas enfermedades respiratorias, y en este caso está afectando el micoplasma, que al menos este año ha tenido un aumento significativo. La cartera de salud así lo ha mencionado en comparación al año pasado, y mucho más obviamente hace 2 años atrás. Lamentablemente esta bacteria, porque es una bacteria, ha generado esta situación de las neumonías, de cuadros mucho más graves. Lo hemos visto en O'Higgins, donde lamentablemente falleció una niña de 13 años, estuvo varios días internada en el hospital de San Fernando, y se repite más o menos la historia en la región del Biobío, porque también se confirma lamentablemente el deceso de una niña de 8 años debido a esta misma bacteria, que obviamente generó un cuadro mucho más grave, y finalmente se da a conocer esto a través de las autoridades de salud. Hay que destacar también que esta niña tenía enfermedad de base. Bueno, pasemos a escuchar también lo que dijeron desde la cartera de salud, desde las autoridades de la zona y también a nivel nacional en torno a este caso, y también cómo ha ido afectando principalmente a los más pequeños. Tenía algunas condiciones también que alteraban su inmunidad. Era diabética y también tenía aparentemente un cuadro de hipertensión endocraniana. Hay un porcentaje, sobre todo en personas que tienen alteración de su inmunidad, que pueden cursar como un cuadro grave, con compromiso respiratorio severo, insuficiencia respiratoria, por supuesto requerimiento de terapia intensiva, de UCI, ventilador mecánico, en fin, y eventualmente incluso fallecer. No es poco habitual que existan otras condiciones y que una infección aguda sea una condición que agrava una condición de base. Y es por eso que está en proceso, todos estos casos, en proceso de auditoría y revisión. Cualquier medida que tomemos ahora va a repercutir en semanas posteriores. Estamos a final del año escolar, que está terminando esta semana. Algunos colegios entiendo que ya están terminando ya. Por lo tanto, la repercusión epidemiológica no va a ser tanto. Sí, la repercusión es que... escuchamos Las repercusiones, Sofi, que precisamente hablaban ahí, porque es una bacteria que tiene 4 semanas más aproximadamente de incubación, y ahí es cuando entra el debate si es que se debiera suspender las clases o adelantar más bien las vacaciones o no, considerando de que las autoridades del MinSal hablan de que hay colegios que ya están finalizando su año escolar, pero tampoco podemos hacer oídos sordos a aquellos alumnos, a aquellos niños que incluso, por ejemplo, los más pequeños de la casa, los que van al jardín, que tienen todo un mes o incluso más por delante compartiendo con sus compañeros, y donde el contagio con esta bacteria, a diferencia de muchas otras, es mucho más fácil. Claro, y hay que destacar que cuando son niñitos más chicos, ellos juegan nomás, o sea, no tienen ese nivel de riesgo, me puedo contagiar. Ellos finalmente comparten con sus compañeros, juegan, hacen actividades durante el día, y ahí es donde ocurre finalmente este tipo de contagio, porque si bien el micoplasma es una bacteria,
genera esta infección, una enfermedad respiratoria, y esta se contagia a través de gotitas. Finalmente es como un resfrío, como se contagia, pero se genera a través de esta forma, ¿no? La situación es que hay que tener harto ojo en torno a las medidas de prevención. Por ejemplo, la situación del lavado de manos, la situación de la mascarilla, la situación de intentar tener una distancia en caso que una de la otra persona esté contagiada. Pero en este tipo de casos, cuando son más chiquititos, no se puede diferenciar porque no tienen mucho ese nivel de riesgo, y es por lo mismo que los papás tienen que estar atentos en caso de que registren algún tipo de síntomas y actuar de una manera más oportuna, que finalmente esto puede combatir aquello. ¿Te escuchas? Sí, vamos a ver qué pasa hoy día, porque desde el Ministerio de Salud hay que decir que esto está bajo el concepto de una alerta epidemiológica. Eso quiere decir, y por eso veíamos a los doctores de salud que están monitoreando en todo Chile. Esto lo hemos visto que ha habido casos en capitales regionales en el sur, pero también acá en el norte y en la zona central. Y hay que ver, porque no es tomar una decisión nomás, lo que dice ahí que el Mineduc no descarta adelantar las vacaciones de verano, hay que ver todas las consecuencias que eso tendría, porque obviamente un papá que tiene niñitos en el jardín o en el colegio, uno tiene la planificación del año, con cómo llevarlo, cómo ir a buscarlo, que el niño se vaya para la casa, que no puede ir al colegio, que el colegio cierra, que no puede ir de un día para otro, también es un problema fuerte para un papá, para una mamá que eventualmente no puede ir a trabajar porque no tiene con quién dejar al niño. Así que hay que ponderar todas esas aristas de un caso antes de tomar una determinación. Yo creo, y de acuerdo a lo que escuchaban muchos expertos, ayer entrevistábamos uno, hoy día también vamos a entrevistar a un doctor, de que todavía no está como para aumentar las medidas, como por ejemplo fue en los tiempos de la pandemia, donde fue brutal, y hoy día la recomendación que hay que tener es quizás la que dicen los doctores que tú nos hacías énfasis: el distanciamiento social, el no aglomerarse, el tratar de utilizar la mascarilla si es que uno va a un espacio donde pudiera contagiarse. Pero ahora vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, además, con el tema del calor, porque ayer nos decía uno de los entrevistados que con el calor probablemente se puede disipar el virus, no va a encontrar tantas fuentes de contagio, así que la proyección que se hace es que debería ir a la baja a lo mejor. Sí, y lo otro también hay que destacar que como los niños ya muchos están saliendo de vacaciones, comienzan este descanso que es durante la época de verano, ya no están estos grupos, cantidad de niños dentro de salas, así que por lo mismo el contagio eventualmente puede disminuir ya con el paso de las semanas, pero igual es un punto en torno a adelantar las vacaciones, porque lo decía el ministro, que no es llegar y adelantar, no es una decisión a la ligera, porque hay que ir viendo ajustes, obviamente hay que adaptarse a la realidad de las situaciones de las enfermedades respiratorias que generan este tipo de situaciones. Lo veíamos el invierno, en este caso es el micoplasma, pero hay que ir viendo, detallando, también trabajándolo con la cartera de salud y también con la situación de los padres, porque tal como tú lo comentabas, hay muchos papás, hay muchos cuidadores que tampoco tienen una red de apoyo al momento de generar este tipo de medidas. Se ven muy complicados porque ya tienen todo el año armado, no solamente los padres, sino que también la cartera de salud, que tiene todo lo que conlleva el calendario escolar, y hacer un tipo de ajuste hay que revisar, no es simplemente llegar y cambiar, y por lo mismo el ministro el día de ayer decía: no podemos hablar que sí vamos a adelantar o que no vamos a adelantar de una manera tajante, porque esto también se tiene que ver con el Ministerio de Salud. Son ambas carteras que ven este tipo de situaciones, y cuando lo hemos visto, cuando se adelantan las vacaciones en invierno, por ejemplo, siempre hay una revisión de ambas carteras y hay que ver dónde se puede focalizar aquello. En esta ocasión sí, efectivamente, ya hay una cantidad de alumnos que ya está saliendo de vacaciones, probablemente los contagios, esperemos, ¿no?, bajen con el paso de las semanas, ya que debido a que ya no están en estos espacios que están todos juntos, pero bueno, hay que ir viendo, ver también qué medida toma la cartera de salud, también la cartera de educación, porque efectivamente, si bien algunos están saliendo, hay otros que todavía siguen en clases, o como también en el jardín, o escuelas de verano. Hay que ir viendo. Lo importante es a los padres, a los cuidadores, estar atentos a los síntomas. Si es que hay algo sospechoso, si hay una tos insistente, fiebre leve, moderada, y también distintos tipos de síntomas, estar atentos y obviamente acudir a un médico. Sí, un debate que está abierto sin duda y que tiene que ser una conversación obviamente entre las autoridades, el Ministerio de Salud, también el Ministerio de Educación,
y que pone sobre la mesa, yo creo que el principal problema es obviamente la salud de los menores y de todos nosotros, pero también considerando que ya estamos a un mes, un poquito más a lo mejor en algunos casos, de que los niños ya salgan del colegio, de los jardines. Ahí se abre un nuevo debate, lo que decías tú, Sofi, ¿qué pasa, por ejemplo, con los casos de los talleres de verano, las escuelas de verano? ¿Qué puede ocurrir ahí? Pero también con una bacteria que nos viene acostumbrados también, o que nos vuelve a la memoria los cuidados que tanto conocíamos y que tanto nos cuidábamos durante la pandemia. O sea, el lavado de manos acá vuelve a ser importantísimo, evitar reunirse en una casa, claro, con muchas personas. Es decir, bueno, vamos a ir con este tema y este debate conversándolo también durante toda la mañana. Sofía, muchas gracias por este reporte. Que estés bien, buen día. Buen día. 7 de la mañana ya con 31 minutos, vamos a otro tema. ¿Has trabajado tú en fin de año para juntar algo de plata cuando eras más Lola, obviamente? Sí, trabajé siempre, desde muy chica, de hecho. Yo igual fui estafeta o junior en una zapatería en Punta Arenas, fui empaquetador de Sodimac también alguna vez, así que imagínate. Duendecita del viejo Pascuero. Fui ayudante. Bueno, hay mucha gente joven, universitario, gente que está probablemente en la educación media, que aprovecha juntar algo de dinero a fin de año, y una de las grandes incógnitas es cómo ofrecerse, cómo salir al mercado, cómo preparar un currículum, que a veces puede tener además poco que contarle al empleador. Vamos de inmediato con Pamela Araya, que nos entrega hasta ahora algunas recomendaciones, unos tips en torno a este tema. ¿Qué tal, Pamela? Hola, Pame, buen día. Hola, muy buenos días. Sí, la verdad es que todos trabajamos cuando éramos más jóvenes, sobre todo ahí cuando uno estaba saliendo quizás el colegio, ya comenzaba la vida universitaria, se necesitaba dinero para poder cubrir las necesidades. Y el verano, las fiestas de fin de año, el verano son una tremenda oportunidad para todos esos jóvenes que necesitan un empleo, porque se requiere mucho, y en muchos sectores de la economía tener estos trabajos temporales. Y ustedes lo decían, consejos para los más jóvenes que nos estén viendo hasta ahora. Todos esos consejos los vamos a tener con María Jesús García Huidobro, que es la gerenta de Desarrollo y Negocios de Trabajando.com. María Jesús, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, buenos días. Buenos días. Bien, muchos jóvenes hoy están buscando trabajo para poder tener algún empleo. Ahora uno siempre dice en el currículum hay que poner toda la experiencia, etcétera, pero hay jóvenes que no tienen todavía experiencia. Sí, efectivamente, esta es una muy buena oportunidad para los jóvenes para poder empezar a tener que poner en este currículum, ¿ya? Cuando consideramos, por ejemplo, a alguien que es su primera experiencia, va a poner, por ejemplo, si está estudiando en un colegio, en un liceo, si ha tenido, por ejemplo, puede haber sido presidente de curso, puede haber tenido quizás algún trabajo de verano cuando más pequeño, si es que es Boy Scout, si ha tenido alguna actividad donde pueda demostrar, por ejemplo, que ha tenido un trabajo en equipo, liderazgo, también si ha sido reconocido por algún premio que quizás actualmente se hace, que participó en una hackathon. Ese tipo de cosas sí se pueden poner en el currículum cuando no tengo ninguna experiencia adicional como formal, laboral, ya que, ¿qué es lo que van a ver los reclutadores con eso? Van a ver las habilidades que esta persona pueda tener. Por ejemplo, trabajo en equipo, responsabilidad, ya ha tenido que levantarse persistentemente durante varias semanas en la mañana y llega a tiempo, ¿ya? O, por ejemplo, le tocó administrar una caja de un local familiar. O también puede haber tenido un emprendimiento online. Actualmente que hay muchos chicos que a través de Instagram, TikTok tienen algún emprendimiento. Eso también va a ser valorado porque habla de toda la visión de un negocio, aunque sea una pequeña escala. Entonces, a veces decimos, no, pero es que qué vergüenza, esto es muy poquito. Pero si no tenemos nada más que poner de empleo formal, esas son buenas opciones para poder incluir. Y, por ejemplo, podría ayudar, en el caso que la persona sea buen alumno, podría ayudar a poner, por ejemplo, las notas, dónde le va mejor. Sí, podría ser, por ejemplo, si ha recibido un premio, si es alumno destacado de alguna asignatura, es el primero en la clase, le han dado una beca. Esas situaciones también van a ayudar, porque en el fondo también va a ser atractivo tener a un joven que ha sido disciplinado y que ha mostrado un nivel de excelencia en su responsabilidad actual. Ya, y sobre los jóvenes que ya han trabajado y están buscando otro empleo este verano, ¿hay que ponerlo bien resumido? ¿Hay que poner harto detalle sobre lo que hicieron? Mira, recordemos primero que el CV tiene que tener 2 planas máximas, o sea, como 2 caras de hoja.
no tiene que ser algo muy extenso. Y tenemos que poner lo que tenga más relación. Entonces, si tenemos más experiencia, por ejemplo, hemos tenido un par de trabajos de verano previo, nos vamos a enfocar en eso, más que en haber sido Boy Scout cuando más chico, ¿ya? Más que poner toda la experiencia, ¿cuáles fueron los logros? Por ejemplo, al segundo año en el mismo trabajo me dieron el cargo de líder y yo manejaba un equipo. Ah, ya, este chico en verdad está un poco más desarrollado, tiene mejores competencias, ¿ya? Cosas de ese tipo. Y lo que nunca deben olvidar es poner los datos de contacto, porque a veces, chuta, se me perdió el celular o ya no ocupo ese correo electrónico que era el que quizás tenía en el currículum del verano pasado, y preocuparme de cambiarlo, porque si no, los reclutadores no van a poder encontrarlos. Importante ese detalle, los datos de contacto. Bueno, hay preguntas, María Jesús, desde el estudio. Sí, ¿cómo le va? Muy buenos días. Quería hacer unas preguntas bien prácticas. Primero, preguntarle cuánto se debería pagar por hora y si es que hay que cobrar por hora o bien por jornada, cuánto más o menos debería estar el promedio, porque a uno le ofrecen, no sé, 20.000 pesos o 15.000, uno no sabe si esto es bueno o es malo. Y lo otro es si en los empleos de verano, sin experiencia laboral, con estas cosas que usted nos ha descrito, ¿corren alguna de las leyes laborales nuevas que tiene el país, como por ejemplo la ley de las 40 horas o no? O sea, mira, efectivamente acá nos vamos a definir entre los empleos que son formales y los que son informales. ¿A qué le llamamos informales? Son los que no son con un contrato, sino que es como, oye, yo voy a ayudar en el negocio de mi tío y él me va a pagar unas luquitas, ¿ya? Eso va a ser un acuerdo entre dos partes que no necesariamente va a estar regido por las leyes laborales, porque va a ser algo informal, ¿ya? O me voy a dedicar a lavar autos, no sé, en mi pasaje, en mi condominio, y con eso me voy a ganar las lucas para el verano. Cuando hablamos de un trabajo formal, eso sí debe estar regido por las leyes laborales, por lo tanto tiene las mismas características. Recordemos, eso sí, que muchas veces estos trabajos no son full time, sino que son part time. Entonces también depende de la modalidad, cuánto va a ser el sueldo. Más que cobrar por hora, en el fondo va a ser la empresa la que va a ofrecer ese sueldo, probablemente, y por lo general ese sueldo más que por hora va a ser por jornada. Entonces, en el fondo, si es part-time, igual tiene que ser una jornada proporcional al menos al sueldo mínimo, ¿ya? Y si es full-time, tiene que ser al menos el sueldo mínimo o más, ¿ya? O sea, porque se rige por las leyes desde chilenas. 500.000, entonces. Entonces, no puede ser que... Claro, entonces no puede ser que a un trabajo full time yo vaya a ofrecerle a un chico, porque digo, bueno, no tiene experiencia, va a envolver unas cajas nomás, así que yo le pago 200 luquitas. No, en una tienda con un contrato tiene que ser al menos el sueldo mínimo, porque eso es lo que exige la ley. Sí, Pame, estamos... Bien, María Jesús, bueno... Agustina, ¿tienes pregunta tú? No, está perfecto. Ya teníamos todos los datos para hacer un buen currículum, que es importantísimo, sobre todo en esta época, obviamente. Yo tengo solo una pregunta, porque claro, ¿qué pasa? Obviamente, trabajar para todos los mayores de 18, pero ¿qué pasa con los menores de 18 años? Sobre todo en esta época en donde, por ejemplo, uno sale de clases y de repente también quiere ganarse su billetito para poder comprar regalos de Navidad o poder, no sé, pues tener algún tipo de actividad especial durante el verano. ¿Cómo lo pueden hacer ellos también para poder trabajar de alguna u otra forma? También los menores de edad pueden trabajar. En esos casos se pide una autorización de los padres, ¿ya? Para que el empleador pueda asegurarse de que en el fondo es algo que sí se puede hacer, y sobre todo entendiendo que son periodos cortos. También en estas situaciones es bueno poder decirle al futuro empleador cuál es mi disponibilidad en tiempo, porque hay chicos que van a trabajar, por ejemplo, todo el mes de enero, y el mes de febrero se van a ir de vacaciones a un balneario con la familia. Entonces, en el fondo son periodos cortos, son bajos niveles de responsabilidades. En esos casos es más recomendado que sean part-time más que full-time, entendiendo que son chicos que son muy jóvenes todavía. Yo tengo una duda sobre las áreas donde se requieren jóvenes en trabajos part-time o full-time, pero de verano. Porque antiguamente eran los empaquetadores en la tienda, el reponedor, etcétera, pero la cosa ha cambiado, por ejemplo, en tema ventas al mundo digital. Y antes estaban los teams de verano, etcétera. Así que para que los jóvenes sepan dónde tienen que poner el ojo, digamos. Mira, igual los cargos de venta siguen siendo cargos muy importantes, ¿ya? Entonces vamos a encontrar vendedores en tienda,
vamos a encontrar apoyo en tienda, que ese cargo muchas veces no está dedicado a la venta en sí misma, sino que a ordenar la tienda, reponer el stock que se está acabando. Por ejemplo, cuando en la época de Navidad uno va a las tiendas y están todas desordenadas, que la ropa está por cualquier lado, estos chicos son los que la mantienen ordenada, a ver si falta algún producto, van a la bodega, lo traen, etcétera. ¿Ya? También nos vamos a encontrar muchos trabajos en bodega, asistente de bodega, entonces que también va a ser el picking de los productos del e-commerce, los va a meter en una caja, va a ayudar a que el delivery de estos productos que estamos comprando online llegue a las casas. Entonces tenemos todo este ámbito como del e-commerce, más asociado a la logística, del transporte, del bodegaje, que antiguamente no existía. Antiguamente el trabajo más fuerte era empaquetar regalos, cosa que ya no tiene mucho campo realmente. Y volviendo al tema del currículum, por ejemplo, hablábamos de lo que hay que poner, qué se debería, de repente dónde destacar, pero ¿qué podría valorar más un empleador? Si hay algún tip. Mira, yo creo que entendiendo que los empleadores en estos casos asumen que no hay mucha experiencia y que son cargos que tampoco requieren muchos conocimientos técnicos previos, sino que más bien se aprenden en terreno, es que el currículum sea fácil de leer, ¿ya? Que no esté excesivamente decorado. A veces, por mejor, queremos ponerle algunos dibujos, queremos que sea más original y entretenido, y hay que tener cuidado que eso no vaya a dificultar la lectura, ¿ya? Lo otro que el reclutador va a valorar, que las postulaciones se pueden realizar a través de plataformas, porque en esta época recordemos que los reclutadores van a recibir muchísimas postulaciones de chicos como estos, y a través de las plataformas la gestión se les hace mucho más rápida y más fácil. Entonces, aunque tengan su CV en PDF, en Word, es importante que llenen los perfiles de la plataforma. Pueden complementarlo con su CV, pero en el fondo no confiarse solamente en el CV, en el documento que ellos armaron, ¿ya? Y lo fundamental es que en el fondo sean concisos con la información dentro del documento, que no tengan faltas de ortografía y de gramática, porque en el fondo demuestra que son responsables y que esto realmente les importa, y que obviamente los datos de contacto estén actualizados para poder ser contactados, que es un error que se repite mucho más de lo que uno cree, porque en el fondo decimos: ya tengo un currículum hecho del año pasado, ese lo voy a ocupar, y se nos olvida actualizar la última experiencia laboral o los datos de contacto, por ejemplo. Qué increíble, uno no se imaginaría eso. María Jesús García Huidobro, gerente de Desarrollo y Negocios, Trabajando.com. Muchas gracias por conversar. Muchas gracias a ustedes. Sí, Pame, Bueno, muchas gracias. hicimos entonces una especie de barrido por todos los tips para buscar trabajo. Sí, sin duda. Todos estos tips para buscar trabajo. Muchas gracias, obviamente, por toda esta información. Sobre todo ahora que, y le aprovechamos de mandar la mayoría de los éxitos a los jóvenes que se encuentran en su segundo día de la PAES. Así que ya después de esto comienza también una etapa que pueden o estar más relajados o, obviamente, comenzar esta etapa de diciembre pudiendo trabajar y ganar un billetito. Muchas gracias, Pame. Gracias, Pamela. Buen día. Que estén bien. Chao. Bueno, y cambiamos de tema, volvemos a nuestro país porque continúa la búsqueda del joven desaparecido hace 5 días en San Carlos de Apoquindo. Sí, hay nuevos hallazgos que se han conocido durante la última jornada. Vamos de inmediato con Fabián Collado. Fabián. Sí, ¿qué tal, Agus? Davor, ¿cómo les va? Muy buenos días. Fíjense que ya van 5 días de la desaparición de Martín Díaz de Valdés. Entonces, desde su último rastro, que fue visto a través de las cámaras de seguridad cuando salía de su domicilio el jueves de la semana pasada por la mañana. Si no es por su teléfono celular, por la triangulación de datos a través de su correo electrónico, no se sabe que estaba en el Parque Cordillera, que ahí se le extravió. Para que se hagan una idea, eso queda a un costado de San Carlos de Apoquindo. Y sin ir más lejos, durante las últimas horas de la jornada de ayer, en medio de la intensa búsqueda, se dio cuenta de la carpa que trasladaba a Martín Díaz de Valdés antes de su desaparición, y que esta quedó plasmada en las imágenes de televigilancia. Por lo anterior, es que durante esta jornada se va a completar el 4.º día de búsqueda por parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, además del Socorro Andino, también diversos estamentos que van a estar realizando la inspección
tanto vía terrestre como vía aérea, con el fin de poder encontrar otro rastro. Estamos hablando de que el clima acompaña, sí, efectivamente, pero los senderos, las quebradas son muy complejas y eso es lo que ha dificultado. Cada tiempo que pasa, cada hora que pasa es lamentable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las posibles esperanzas de vida que se van apagando, y sobre todo en vista y considerando de que estamos hablando de una persona, un joven, el cual es insulino dependiente. Entonces cuando tiene este tipo de shock es ahí cuando necesita un poco de azúcar, por ejemplo, y como no la tiene en medio de los senderos, le puede producir una enfermedad independiente de un posible accidente que puede haber sufrido Martín Díaz de Valdés, que todavía se aferran la familia a las esperanzas que mantienen para poder encontrarlo sano y salvo en medio de los senderos del Parque Cordillera. Quiero que pasemos a revisar parte de las declaraciones de los seres queridos de Martín Díaz de Valdés. O nos sigan apoyando, que siga viniendo gente, los recursos suman y se están obteniendo resultados. Yo en lo personal, obviamente esta situación me tiene muy dolido, me tiene muy angustiado, pero creo que hoy día se hizo un avance muy grande y cada vez se está achicando el sector donde hay que ir a buscar. Lo que nos da al fin y al cabo harta esperanza, sobre todo, es más allá de lo que encontramos en la carpa, es lo que no encontramos, ¿verdad? ¿Y qué no encontramos en la carpa? No encontramos comida, no encontramos su mochila, no encontramos ropa, no encontramos su tratamiento de insulina, no encontramos su máquina para hacer selecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que le está trayendo con él todas esas cosas, ¿verdad? Entonces sus posibilidades, digamos, de sobrevivencia son mucho mayores. Bueno, ese es un punto que se aferra a la familia, debido a que se ha estado achicando sobre todo el sector Altos del Naranjo, al interior del Parque Cordillera, en San Carlos de Apoquindo, donde podría ser ubicado Martín Díaz de Valdés. 7:30 de la mañana es cuando se reanudaron las primeras actividades en la zona oriente de la región metropolitana para poder retomar la búsqueda, lo que se mantiene por parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, que al menos en la zona donde se encuentra donde se encontraría Martín Díaz de Valdés, no es una zona apta para el tránsito de personas, para el senderismo. Sin embargo, debido a esas características del hallazgo durante las últimas horas, es que podría estar en buenas condiciones de salud, que es una de las situaciones que se aferra a la familia, sobre todo en vista y considerando lo que ellos comentaban y también el clima que ha ayudado, porque es bien distinto obviamente perder el rastro de la persona a cuando han habido personas extraviadas en invierno, cuando las temperaturas son mucho más bajas, a diferencia de en primavera como nosotros nos encontramos. Vamos a revisar parte de los antecedentes que entregó Carabineros respecto a toda la búsqueda y rescate que están realizando con el fin de poder hallar a Martín Díaz de Valdés. Cercano a las 16 horas se localizó una especie, en particular una carpa color azul, con algunos elementos que podrían tener indicios respecto a que corresponderían a Martín Díaz. Situación que después fue corroborada por el GOPE, una carpa color azul en cuyo interior se encontró unos lentes, elementos de insulina, y que son propios y que serían inherentes a esta persona. Es un punto que aproximadamente está a 4 kilómetros desde el punto que está mi retaguardia, ¿cierto? Y está contiguo a un sendero camino a Alto Cerro Naranjo. En ese sector está, en un sector donde esta persona acampó, ¿cierto? Y dejó esta carpa. Joven de 24 años que aún permanece desaparecido. En estos instantes el ejército también está acompañando las labores por tierra con toda su experiencia en medio de desapariciones en los cerros de la región metropolitana y en otros sectores donde han tenido que realizar estas búsquedas, al igual que los organismos más especializados al menos y que tienen mayor experiencia en este tipo de casos, que es el Grupo de Operaciones Policiales Especiales. La idea es ir acotando el círculo. Ya al menos hay un sector del cual está en esa base de búsqueda el GOPE de Carabineros. Por lo mismo, tanto los carabineros que van a pie como también los carabineros que van por aire van a estar proporcionando datos con el fin de poder decir acá hay un aspecto interesante, un dato relevante, y ahí es donde puede aportar a toda la investigación y ojalá durante esta jornada encontrar definitivamente sano y salvo a Martín Díaz de Valdés, este joven de 24 años, estudiante de 5º año de medicina, muchachos. Sí, eso es lo que todos esperamos. Nuestro cariño de acá a la familia que ha vivido estos días de incertidumbre, y ojalá fuerza y buena energía también para los rescatistas que en medio de la topografía tienen que buscar a este joven. Gracias, Fabián, por el reporte, que estés muy bien, que sea un buen día para la búsqueda. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.
Ya, 7:59 de la mañana, casi 13 grados ya en la capital. Sí. Ha subido rápidamente la temperatura en los pocos minutos que hemos pasado acá. Sí, terminan ya las noticias, pero como siempre aquí en TVN ya viene el buenos días a todos.